un acto informativo, evidentemente, ante la desinformación un poco masiva que hay, sobre algo que en realidad son una serie de actividades, de actos que se producen en nuestro Pirineo, en el que se le están dedicando ingentes cantidades de dinero público, de dinero de todos, y de hecho, que si para los aragoneses en general es un problema porque es una gran cantidad de dinero público, es que para el Pirineo prácticamente es casi el 100% de los fondos que están recibiendo, con lo cual son unos proyectos auténticamente entendemos suicidas, un derroche en algo inútil, y es tratar de poner un poquito luz y de explicar de lo que está pasando. Bueno, vamos a tratar de hacer un poquito coral para que sea un poquito menos arduo, y también quiero tocar diferentes cositas. Sí que yo mismo, que soy Paco, que soy de Plataforma en Defensa de las Montañas, intervendrá también mi compañero José Luis Martínez, activista ambiental de diferentes organizaciones, también de Plataforma en Defensa de las Montañas, y que ha sido una de las personas más representativas de diferentes luchas. Sí que también intervendrá José Juan Antonio Gil, es de Fundación Quebrantahuesos, que sí que aporta, evidentemente también está metido como Fundación Quebrantahuesos en la plataforma y la defensa del Pirineo, y también especialmente además porque es de una comarca del Sobrarbe, que en todos estos proyectos queda completamente al margen, al no tener ninguna gran estación de esquí, no tener ningún gran amigo en la zona, y por lo tanto también nos parecía importante que esa presencia de personas del Sobrarbe y del Pirineo estuviera aquí en la mesa. Y me dejo para el final de presentaros también a Marina Gros. Marina Gros es de Plataforma, pero ha sido la que sobre todo ha estado coordinando y llevando la portavocía de nuestra plataforma en Bruselas. Todo esto está recibiendo fondos europeos y por lo tanto nos parece muy importante, una pata fundamental, la lucha en Bruselas, y Marina ha sido la persona que está coordinando todo eso en Bruselas, y aún encima no estaba previsto por la fecha, pero sí que resulta que la semana pasada además recibió el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Medio Ambiente. Entre otras cosas, reconocido por el propio Ministerio de Juventud por su lucha desde Plataforma en Defensa de las Montañas por la defensa del Pirineo, con lo cual pues, bueno, nos parece una magnífica ocasión también el que tenerla en la mesa por todas esas cuestiones. Bueno, arranco yo un poquito porque mis compañeros y compañeras van a estar comentando cositas de todos estos proyectos. Todos estos proyectos, la verdad es que casi cuesta un poco entenderlos y comprenderlos, cómo se puede destinar ese dinero a según qué cosas en vez de a qué otras. Y a lo mejor es verdad que en vez de irnos fijando de árbol en árbol, no está mal echar un vistazo al bosque, que a veces se entienden mejor las cosas viendo el bosque que viendo cada árbol. Así que esa parte de, en una pequeña pincelada, de explicaros un poco el modelo del bosque, sí que voy a tratar de hacerosla con una, no sé si llamarle parábola o cómo llamarle esto, pero bueno, esto es un parque de atracciones. Todos conocemos lo que es un parque de atracciones, hemos estado alguna vez en un parque de atracciones, y evidentemente si nosotros fuéramos el director de un parque de atracciones, si se nos pregunta si en ese parque de atracciones tiene que haber un hospital, en los parques de atracciones no hay hospitales. En los parques de atracciones como mucho hay una unidad de emergencias por si hay algún accidente, pero el accidentado evidentemente luego se lo llevan fuera del parque al hospital, al puesto de médico. Aquí no hay ni consultas ni hay hospitales. Si nos vamos a pensar si en un parque de atracciones hay colegios, hay centros educativos, evidentemente en un parque de atracciones no hay colegios, no son necesarios. Todas las personas que acuden allí o los trabajadores que trabajan, sus hijos o sus estudios los hacen en los centros educativos que están en el parque de atracciones. En un parque de atracciones no hay colegios. Si nos planteamos en un parque de atracciones hay servicios sociales, evidentemente en un parque de atracciones no hay servicios sociales. El que necesita de esos servicios sociales los tiene en el exterior, fuera de ese lugar, pero ahí en medio no pintan nada
y no tienen ninguna función en el parque de atracciones. De hecho, allí no hay gente. Por eso, ¿hay viviendas en los parques de atracciones? Evidentemente no. En el parque de atracciones no hay viviendas. Si acaso en algunos tienen hoteles para los clientes o alguna residencia para los trabajadores temporales que están allí, pero en un parque de atracciones no hay gente viviendo dentro del parque. Allí solo hay clientes y trabajadores. Por lo tanto, allí ni hay viviendas, ni hacen falta, ni se las espera. En el parque de atracciones lo que sí que hay son atracciones. Tirolinas, toboganes, cabinas, norias, eso sí. Por lo tanto, si yo soy el director del parque de atracciones, no me voy a molestar. Si tuviera un presupuesto muy grande, no me molesto ni en construir casas, ni en construir hospitales, ni en construir colegios. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Lo voy a gastar todo en construir atracciones para mis clientes, en construir tirolinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que voy a procurar también no es, digamos, la satisfacción de los habitantes del entorno del parque de atracciones, sino la satisfacción de mis accionistas. Eso es lo que me va a preocupar. Por lo tanto, desde este punto de vista, sí que a lo mejor se pueden entender que si una persona como Azcón o como Lambán no son presidentes de un territorio, de un pueblo, sino que son los directores de un parque de atracciones, cuando reciben una cantidad de dinero importante, no tiene absolutamente ningún sentido que se lo gasten ni en sanidad, ni en educación, ni en servicios sociales, ni en vivienda. Tiene todo el sentido que se lo gasten en construir tirolinas, en construir toboganes, en construir remontes, en construir telecabinas y en procurar la satisfacción de sus accionistas, de aquellos que son los dueños del tinglado, que son los que lo ponen ahí como director del parque. Por lo tanto, a lo mejor con este enfoque sí que empezamos a entender algunas de las cosas que suceden, que van a explicar a mis compañeros y compañeras, y que es verdad que desde un otro enfoque no tiene absolutamente ningún sentido ni se entiende cómo un presidente del gobierno, si tiene 20 millones, hay pueblos donde no tienen colegios, donde no tienen hospitales, donde no se pueden quedar a vivir y les encasquetan un telecabina o les encasquetan un tobogán con dinero público. Por eso digo que a lo mejor sí que con ese enfoque general nos puede explicar un poquito otras cosas. Y ya, sin daros más la chapa, os paso, que ya nos va a explicar un poquito cada una de esas atracciones en qué consisten. Os dejo con José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que llegará de todas formas la voz al micrófono y... Sí, pero procuraremos ponerlo para que no reverbere mucho, procuraremos ponerlo a una distancia prudencial. Lo primero, saludaros, encantados de aquí la gente de la mesa de estar compartiendo este acto, este espacio con vosotras y con vosotros. Y vamos al tajo, vamos al asunto. Se cumple dentro de 4 años el centenario de Candanchú. Eso es una cosa que seguramente hay gente que dirá, anda, ¿y eso cómo es posible? Y después de 100 años, después de una serie de inversiones contundentes que se han producido en todo lo que es los espacios de la nieve, el negocio, lo que se ha denominado tradicionalmente el negocio de la nieve, pues nos hacemos una pregunta importante. Si hacemos un análisis económico de todo el dinero que se ha colocado ahí, nos surge la pregunta si no hubiese sido mejor repartirlo entre los habitantes de los valles pirenaicos, porque seguramente se hubieran convertido todos ellos en millonarios y igual hubiera servido para que se fijase la población de una manera más clara en los valles pirenaicos. Después de haber estado compartiendo y haciendo actos informativos en los pueblos, en las localidades del Alto Aragón, la verdad es que nos ha sido difícil encasillarnos exclusivamente en el problema del impacto que tiene sobre el paisaje. Porque lo que estamos viendo es que hay 3 desafíos en este momento. Voy a cambiar el... Sí, con esta no se mira. Vale.
Hay tres desafíos en este momento fundamentales a los que se enfrenta el Pirineo. Uno de ellos, y no lo digo yo, simplemente con leer el diario Hoy que habla del proyecto de construcción de un lago en la estación de Candanchú, pues evidentemente vamos repasando la hemeroteca y vamos viendo que se acentúan, que aumentan las amenazas sobre los espacios naturales con la posibilidad de su destrucción, ¿no? Otro que es clave, que lo hemos conocido caminando en el territorio, que eso es muy importante para conocer las cosas, y es cómo se despuebla a marchas forzadas las localidades y los pueblos. Y otro, sin embargo, que es cómo se incrementa todo el fenómeno de la construcción de apartamentos y todo el fenómeno de la especulación inmobiliaria. Estos tres desafíos, si no se abordan en el futuro en las comarcas pirenaicas, las comarcas pirenaicas están condenadas a la despoblación. Y el problema que estamos viendo es que el Ejecutivo actual, y en algunas ocasiones ejecutivos anteriores, pues parece que empiezan cada vez más a enfocarse a lo que se llama el modelo Ayuso, ¿no? El modelo Ayuso tiene 10 mandamientos, como los mandamientos bíblicos, que siempre se han de cumplir. El primero es que hay que transferir gran cantidad de recursos públicos a las empresas privadas, pero no a todas las empresas privadas. Aquí tenemos quiénes son el top 7 de las empresas privadas que están en el negocio de la nieve, que son el Grupo Heraldo, y luego iremos diciendo qué intereses tienen en el territorio, el Grupo de Construcción Carlos Forcel, Movistar, la antigua Telefónica, el Grupo Costa, alimentación, hostelería, etcétera, etcétera, el Grupo Solans Picolín y el Grupo Santa Cruz. Y todos estos nucleados en torno a un todopoder regional que es el Banco Ibercaja. La segunda parte, en lo que es el decálogo, los 10 mandamientos del modelo ayusista, es la necesidad de convertirlo todo en un parque de atracciones. Esto lo explicaremos, ya lo ha explicado un poco Paco, pero hay esa imagen esa concepción alrededor de lo que son las instalaciones de la discoteca más chica en Sallet, ¿no? El tercero, rápidamente empezar a trasladar dinero de los servicios públicos a las empresas privadas. Pero vuelvo a repetir, no a todas las empresas privadas. Y aquí empiezan entonces las protestas en las comarcas con el tema de los médicos, con el tema de los profesores, con el tema de las ambulancias, etcétera, etcétera. La cuarta, fomentar las zonas tensionadas. No achicar la tensión inmobiliaria en esos 6, 7, 8 grandes núcleos urbanísticos que hay en el Pirineo, sin incrementarlos. Ahora mismo, esto es una imagen de la localidad de Villalúa, una localidad que tiene 500 habitantes censados y 2.000 apartamentos, y en las que hay ya una nueva promoción de construcción de viviendas que servirá para que unas estupendas vistas que tienen unos amigos míos hacia Collarada, pues se destapen con el nuevo proyecto urbanístico. Claro, yo cuento una cosa, y no quiero alargarme demasiado. Una noche, entrando en Villanúa durante las fiestas del Pilar, una noche y una tarde, empecé a pasear por las calles y no había nadie. Pero me quedé perplejo porque estaban cerrados los bares, porque estaba cerrada la tienda. Y bueno, al final pude preguntarle si es que había habido algún tipo de catástrofe al chico que estaba en la gasolinera, que me dijo, no, pues es que no hay nadie. Es una ciudad, una localidad de 2.000 apartamentos y es una localidad muerta durante muchos meses ahí. Quinto del elemento del decálogo, que es acentuar la despoblación. Esto me remito simplemente a las cifras y sobre todo a la desesperanza que existe en el territorio, pese a la lucha que muchos alcaldes, alcaldesas, concejales están intentando en pequeñas localidades para mantenerlas vivas y mantener todavía sus colegios, sus escuelas abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro de los principios básicos. El dinero que antes llevaban los alcaldes del PSOE, ahora lo quiero para los míos. Esto ya lo hemos visto, como por ejemplo, después de estar pregonando
la construcción de una carretera con fondos Next Generation, con fondos europeos en Castanesa, como la alcaldesa, pues es del Partido Socialista, pues entonces se retiran los fondos, se le quitan y ya se lleva a otro sitio, a los sitios donde tengo yo a mis alcaldes. Esto, lo mismo, todo esto no es una cosa que nos inventemos, repasen la hemeroteca. Lo séptimo, compaginar este modelo, digamos, ultraliberal, sin embargo, con un modelo de gestión desastroso. Y a las puertas nos encontramos ya de la caducidad de lo que son la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos, con que esos proyectos ni se han ejecutado, en algunos casos ni están formateados como proyectos, y además, cosa que ya nos deja perplejos, ni siquiera están licitados. Por ejemplo, en el caso concreto, alguna persona por aquí lo conoce, del Telecabina Benasque-Ferler, que todavía está pendiente de que se dé el resultado de la convocatoria del concurso. Octavo precepto, la negación del cambio climático. Y entonces, si no hay nieve, no hay problema. Gastamos unas cuantas decenas de millones en cañones de nieve y nos adherimos entonces al modelo de Arabia Saudí o también al modelo chino, ese que en los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno, como no había nieve en China, lo que hicieron pues fue asfaltar con nieve unas pistas en unas montañas completamente oscuras, en las que únicamente se veía una pequeña franjita de unos 10 o 12 metros de anchura por donde se realizaban las pruebas correspondientes. O, como es una costumbre ya, que se ha empezado a generalizar en el caso de Castanesa, en el caso de Panticosa, hablo de las estaciones de esquí, pues cuando no hay nieve y hay algún tipo de competición, pues se mueven camiones. Vuelvo a repetir, ahí están las fotos, no nos inventamos nada. Noveno, lo importante ya no es lo que se hace, lo importante es lo que se publicita. Y como decía el señor Bermúdez de Castro, segundo de a bordo del gobierno de Aragón, a un amigo, conocido diputado de las Cortes Aragonesas, le decía: mira, chico, no me vengas con estas cosas, con todas estas pegas que ponéis. Nosotros tenemos la maquinaria de propaganda puesta en marcha y a nosotros nada nos detiene. Y la décima es la perversión de lo que son los fundamentos de los fondos Next Generation, las cláusulas en las que se basa la adjudicación del dinero para todos estos proyectos de la nieve, que han recibido, por lo menos inicialmente, 60 millones de euros de fondos europeos. Lo que estamos viendo es que esos proyectos no mitigan el cambio climático, esos proyectos no están planteando ningún tipo de adaptación al cambio climático que no sea la de volver a montar y más cañones de nieve. Estos proyectos, no directamente financiados con fondos europeos, pero como esa idea que acaban de publicar de la creación de un lago en la estación de Candanchú, tienen poco que ver con el uso racional de unos recursos que obligan en algunos casos incluso a suministrar agua de boca a localidades pirenaicas con cubas. No tiene nada que ver con la transición hacia una economía circular y poco que ver con el control de la contaminación. Ahora, en el caso concreto ya de proyectos como el que vamos a describir, el proyecto Aragón Ski Circus, de protección a la diversidad, a la biodiversidad y al paisaje, que es el fundamento principal con el que se adjudican los fondos europeos, eso ni se sabe ni se le espera, sino todo lo contrario, ¿no? Es quizá el ejemplo, el proyecto Aragón Ski Circus, que mejor explica y detalla todo lo que es este decálogo y quiénes son, en última instancia, los agentes económicos que están interesados y por qué en que se ejecute este decálogo. El proyecto Aragón Ski Circus lo que planea es lo siguiente: salgo con los esquís y las botas puestas del hotelito de la estación de Canfranc, la noche no me ha costado más de 500 euros, y ya me subo directamente en el Telecabina, y el Telecabina me va paseando por Pol de Ladrones, me lleva por Rioseta, luego llego a Candanchú, ahí esquío un ratito, luego me monto, me voy a Astún, esquío otro ratito y luego ya me monto y voy
paso hasta el otro valle, hay 9 kilómetros que me lleva hasta Formigal, o sea, es una cosa maravillosa. Maravillosa, sobre todo, porque es un valor añadido para el susodicho hotel, que ya determina, por la influencia económica y política que tiene, que el telecabina en el futuro tiene que arrancar directamente de los andenes de la estación, de manera que a mí se me queda completa la oferta hotelera, ¿no? La estación de Astún. La estación de Astún vamos a desentrañar un poco a ver qué intereses tiene en este asunto. Dejaremos luego una explicación más completa para la estación de Candanchú, porque son varios los agentes que están en el entorno de ese negocio. La estación de Astún, en este momento lo sabéis, es una estación muy comprimida, con muy poco espacio, y en el que, sin embargo, descubrimos, gracias a lo que son las investigaciones de la gente que está en el territorio, hace un año, que hay un proyecto para la construcción de 800 apartamentos ya en este momento, con una modificación ad hoc del plan urbanístico de Jaca, y también con la construcción de un gran centro comercial. Y decimos, ¿y eso quién lo promueve? Pues casualmente lo promueve el propio propietario de la estación, que es el señor Santa Cruz. El señor Santa Cruz, propietario mayoritario de la estación, y que es uno de los constructores más importantes, si no el más importante, en la zona del Alto Aragón. Entonces, claro, ya entendemos que entonces hay un interés importante en la ejecución de estos proyectos de unión de las estaciones, porque no vale lo mismo un apartamento en la zona de Astún, en la propia zona de Astún, si el juguetito, como decía Paco, si el tobogancito está montado, si simplemente yo lo que hago es colocar ladrillo y puertas y ventanas dentro de la estación. Hay un problema además añadido que se repite continuamente en estos proyectos, y es que tiene dificultades logísticas serias, porque los terrenos donde se ha realizado la recalificación para construir ese proyecto están en una zona de aludes que exigirá entonces inversiones importantes públicas para impedir que los aludes puedan arrasar los edificios que allá se construyan. ¿Dónde irán a parar entonces, nos preguntamos? En la estación de Astún, los coches que en este momento ocupan el parking. Pues esto es una de las incógnitas que nos plantean. Pero claro, en cualquier caso, lo que es seguro es que es prioritario la ejecución para el propietario de la estación. En el caso de Candanchú, Candanchú tiene una propiedad más amplia. En esta estación, que fue adquirida por 2 millones de euros hace muy poquitos años, fue adquirida a precio de saldo, entraron lo que son los accionistas fundamentales del Alto de Aragón, la familia Ayarza, la familia Lierta, Movistar, la familia Solans y la familia Forcén, que es ahí sí el número 1 de los promotores inmobiliarios aquí en Aragón, y con un poderío en Zaragoza. Ya sabéis que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene excelentes relaciones con el señor Azcón, y en la última licitación que hubo de 6 grandes restaurantes en espacios verdes de la ciudad, como pueda ser en el Parque Grande, en el Parque de la Bordeta o en sitios así, 5 de ellos se lo adjudicaron a él. Siempre, esto es importante recordarlo, siempre construidos con dinero público. Y casualmente, el señor Forcén en este momento maneja el 50% de la licitación del hotel de Canfranc. Con lo cual, el hotel de Canfranc construido también todo con dinero público. Ahí vemos un poco cómo se van escenificando, cómo se producen las sinergias entre lo que es la caja común de los contribuyentes y los negocios de estos señores. En este caso resulta que la estación de Candanchú está en concurso de acreedores.
está en concurso de acreedores desde hace mucho tiempo. Ya hace un año, perdón, hace unos años, no muchos años, 2 o 3 años, fue sometido el Gobierno de Aragón a presiones importantes por parte de los propietarios de la estación cuando amenazaron que si no recibían dinero no abrirían la estación y todos los negocios, pequeños negocios de hostelería, de restaurantes, etcétera, que hay en el contorno, tendrían que cerrar ese año. El Gobierno de Aragón entregó entonces 3 millones de euros a fondo perdido y otros 2 en un crédito blando que no ha sido devuelto ni se le espera. ¿Cuál es el objetivo que se plantea entonces con la construcción de esa unión de estaciones entre Astún y Candanchú? Con una inversión, en un principio, supuestamente de 8 millones de euros. Luego pasó a ser 20. Luego ya pasó a ser 22. En julio de este año pasó a ser 35. Y luego, con nocturnidad y alevosía en agosto, pasaron a ser 45. Con 45 millones de financiación pública se construye un juguetito que automáticamente revaloriza las acciones de una estación que está en concurso de acreedores y permite, en ese caso, una de las operaciones que se conjetura se pudiera realizar, abrir la compraventa con Aragón de la estación, pero claro, en unas condiciones infinitamente más ventajosas, de manera que en vez de los accionistas poner dinero para pagar las deudas que tienen pendientes, recibiesen una compensación importante por sus acciones entregados a esa empresa semipública, que no es semipública, en realidad es semiprivada porque ni tiene control público ni nada parecido. Estamos hablando de Aragón. Claro, en ese caso, recordemos, la de Jaca y la de Zaragoza hicieron recular a las autoridades y decir, bueno, vamos a dejarlo de momento congelado, que parece que la cosa se pone caliente, ¿no? Pero hay otra serie de impactos. Hay otros impactos que yo creo que Kiko nos podría explicar un poco en relación. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, pues sí, voy a comentar concretamente el proyecto de la telecabina de Astún Candanchú. Este proyecto, bueno, ya hace unos meses desde la propia administración se pidió una serie de sugerencias previas a ese proyecto, que se enviaron en su momento desde la plataforma. Actualmente sí que hemos revisado el estudio de impacto ambiental, que bueno, es obligado. Si bien la telecabina se realiza en una zona relativamente transformada, la telecabina tiene un impacto porque tiene un cable aéreo que puede provocar, en este caso, mortalidad concretamente sobre las aves. Los estudios de impacto ambiental, bueno, se tienen que hacer, es de obligado cumplimiento, pero echa la ley y echa la trampa. Normalmente no. Todos los estudios de impacto ambiental son encargados por el propio promotor. Hemos revisado el estudio de impacto ambiental, se han hecho las alegaciones correspondientes y lo que sí que hemos observado, que uno de los principales impactos que afecta precisamente a la especie que yo represento, que es el quebrantahuesos, pues prácticamente no se ha valorado. O la evaluación que han hecho es absolutamente ridícula. De las 1.500 páginas que tiene el estudio de evaluación de impacto ambiental, os puedo decir que más del 90% es paja. Y con respecto a la especie, lo que dicen en el estudio de impacto ambiental es que, bueno, la telecabina con su cable aéreo puede considerarse un impacto severo, pero con unas medidas correctoras que tampoco dicen cuáles van a ser, pasa moderado. De severo, de repente pasa moderado. Una vez que pasa moderado, se acabó el problema. Para poder evaluar eso adecuadamente, lo que tenían que haber hecho es, en este caso, con respecto a la especie del quebrantahuesos, es haber hecho un estudio de ecología espacial de la especie en el área donde se sitúa el proyecto, cosa que no han hecho.
para conocer la ecología espacial, las áreas de campeo y en función de eso determinar si el trazado puede ser más peligroso o menos peligroso y luego poner las líneas correctoras correspondientes, como digo, tampoco las llegan a concretar. Pero bueno, esto no lo han hecho en el estudio de impacto ambiental. De repente, como en la mayoría o en una gran parte de los estudios que solemos revisar, siempre acaban siendo todos moderados o compatibles. Y bueno, sí que se han hecho las alegaciones correspondientes, las hemos enviado, pero bueno, de esta manera sortean el problema concreto de una especie en un área donde, bueno, sí que es verdad que este proyecto y esta telecabina podría causar mortalidad sobre la especie. Y eso es lo que debería completar un poco con respecto al proyecto de Aston Carnes. Sí, vamos a intentar acelerar. La verdad es que el mapa de los impactos económicos, sociales y medioambientales en el Pirineo en este momento es enorme, no hace más que continuamente aumentar y además tiene un agravante, como estamos comentando, que muchos o varios de estos proyectos son proyectos financiados con fondos europeos destinados a proteger, y lo que van a hacer es fundamentalmente deteriorar y, eso sí, engrasar negocios suculentos por parte de determinadas familias, que, vuelvo a repetir, son 7 bastante contadas, ¿no? Acelerando, digamos, un poco, hay un segundo proyecto de construcción de un telecabina, de una unión de estaciones, que es el que denominamos Benasque-Cerler. Tiene también tajo para rato el análisis de ese proyecto, pero me gustaría por lo menos dar 2 o 3 pinceladas del asunto, ¿no? Porque tiene su miga, ¿no? Este es un proyecto de un telecabina bastante más corto que el que se planea, por ejemplo, el que se planeaba para unir las estaciones de Astún y Formigal. Vuelvo un poquito para atrás, porque si estamos calculando con 45 millones que se va a adjudicar a Astún-Candanchú, la finalización de obra, vamos a dejarlo que no tenga más que un 25% de excedente. Normalmente las obras públicas se van al 100%, al 200%. Pues nos vamos a plantar con que ese telecabina menos de 60 millones de euros no va a costar, el de que unirá Astún y Candanchú, si es que se ejecuta. Me pregunto yo, en ese caso, un telecabina de 3,5 kilómetros frente a otro, que es el de Astún-Formigal, que tiene 9 kilómetros, ¿qué costo puede tener? ¿150, 160, 180 millones de euros? Esta es una de las cuestiones, por ejemplo, que se cuestiona en el proyecto también de telecabina Benasque-Cerler. Tiene, evidentemente, unos impactos en el territorio. Destruir 2 o 3 hectáreas de pino negro y de abedul, metiendo las máquinas para la implantación de las pilonas, para la creación de una pista de evacuación de urgencia, que por cierto ni está contemplada en el proyecto, porque recordemos los principios del decálogo. Una de las cosas es trabajar chapuceramente, ¿no? Todo esto evidentemente tiene un impacto y no se corresponde con lo que está pidiendo la Comisión Europea para estos proyectos, pero tiene otras enjundias. Una de ellas, la primera es, vamos a situar la base del telecabina en una zona. El telecabina lo vamos a aligerar un poquito. Sí, hay que acelerar porque si no se nos hará. Luego volveremos en todo caso. Aquí nos vamos a Benasque. Este telecabina que unirá Benasque con Cerler se sitúa en esta zona. Esta que señalo con el dedo. ¿Ven esta campa? Aquí es donde irá la base del telecabina. Esa zona resulta que es zona inundable. Esa es una zona donde, en teoría, es imposible construir,
porque la Confederación Hidrográfica del Ebro establece que existe riesgo de inundación. Entonces, la mente preclara que diseña el proyecto dice, bueno, pues eso no hay problema. Agarramos, cogemos unos cuantos cientos o miles de toneladas, los trasladamos ahí y lo levantamos. Levantamos toda la campa. Perfecto. Y entonces le preguntan a la Confederación, ¿y a usted qué le parece si hacemos esto? Y la Confederación dice, yo a mí que me registren, y si ustedes lo levantan, es una manera un poco peculiar en un organismo público de carácter estatal de dar respuestas de ese tipo. Pero luego analizaremos o descubriremos a qué se debe esta permeabilidad de la administración a la hora de conceder los permisos o de mirar hacia otro lado. Y entonces dicen, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es muy fácil. Para quien conoce Benasque, entras a Benasque, pasas por el puente, pues ahí justo debajo del puente hay una escollera en el río, una escollera que ya costó unos cuantos cientos de miles de euros para proteger de posibles inundaciones. Las inundaciones normalmente, ya lo sabéis, donde se produjeron fue en el camino ya en dirección hacia Herler, donde en una de estas fuertes que hubo, pues se llevó parte de la carretera por delante, porque la naturaleza, por mucho que nos empeñemos, la naturaleza hace lo que le da la gana. Y desgraciadamente, pues a las pruebas nos remitimos, ¿no? Pero bueno, entonces dicen, nos vamos allá a la escollera y sacamos unos cuantos cientos de toneladas de áridos y los llevamos entonces allí, a esa campa, y levantamos la campa de altura. Y dicen, oiga, pero ¿no se dan cuenta ustedes que tienen ahí a la derecha una zona elevada, a unos pocos cientos, unas pocas decenas de metros, donde pueden ustedes instalar la base de arrancada de la telecabina sin hacer toda esta cantidad de obra? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se empeñan ustedes en hacerlo en esa campa? Pues muy fácil, porque en estas casitas de aquí están los hoteles del Grupo Somos, del Grupo Costa, y el Grupo Costa ha dicho que se construye enfrente de su hotel. ¿Les suena a ustedes algo con lo que estábamos hablando de Astún Candanchú y el hotel del señor Forcén en Canfrán? Bueno, pues parece que hay ciertas similitudes. Pero aún le damos un poco más de vuelta al asunto y dicen, pero bueno, ¿y a ustedes por qué se les ocurre sacar los áridos, todas esas toneladas del lecho del río, para llevarlos ahí a esa campa, siendo que lo podrían sacar ustedes de otro sitio? Dice, sí, pero es que ahí puede operar el Instituto Aragones del Agua, y como esa operación cuesta 1,5 millones de euros, pues que la paga el Instituto Aragones del Agua, no la va a pagar el Ayuntamiento. Esto es cómo nos movemos en el terreno de todos estos artificios financieros e inmobiliarios. Porque claro, hay una pregunta, ¿es exclusivamente el capricho del señor Costa, de la familia Costa, de los propietarios de la bodega Somos, de los propietarios de los hoteles en Benasque, de los propietarios de una manzana entera de apartamentos? ¿Es el capricho exclusivamente lo que cifra la creación, la construcción de ese telecabina? No, porque estas áreas verdes circundantes son prados que ya están recalificados y en los que ya hay proyecto de construcción de 1.100 apartamentos. De ellos, 110 ya inmediatamente se ponen en ejecución por parte del Grupo Costa. Y muy posiblemente, si los antiguos propietarios no tienen dinero para acometer las opciones inmobiliarias, pues ya se encargará el Grupo Costa de comprarlos y ponerlos en marcha. Este es el trasfondo verdaderamente que nos encontramos en estos proyectos financiados con fondos europeos. Y ya terminamos, porque si no esto será interminable y muy doloroso, pero claro, es imprescindible que la gente sepa cuáles son los trasfondos de las cosas, ¿no? Terminamos desglosando rápidamente algunos de ellos. Financiación europea para construir un campo de golf en Panticosa. Panticosa con el alcalde del Partido Popular. Es una buena medida sobre todo de gestión del agua. Financiación europea para la construcción de 2 parking, uno en Sallent y otro anejo a Formigal. El de Sallent subterráneo, pegadico al río,
para que esté más húmedo el ambiente, no sea demasiado reseco. Y con la protesta de los vecinos que dicen, aquí en estos pueblos se sacan los coches fuera y ustedes a meterlo dentro. Pero claro, entre este parking dentro de Sallent y un parking para aliviar, dicen, la presión de vehículos en lo que es el gran parking de Espelurciecha de la estación de Formigal, que creemos que no, que en realidad es un parking para caravanas. En eso ya introducen 6 millones de euros de financiación. Claro, ¿quién es el alcalde de Sallent de Gállego? Pues el señor Jericó, que es el jefe supremo del Partido Popular en el Alto Aragón. O otra serie de adjudicaciones que ya no se corresponden ni siquiera a fondos europeos Next Generation, con todos esos principios que tienen que cumplir, sino que sencillamente van dentro de lo que llaman el plan Pirineos. Pues uno, por ejemplo, que es el construir un tobogán por 4 millones de euros, de momento dicen, en la estación de Panticosa, y vuelta a la burra al trigo con los hierros en el Pirineo, ¿no? Hasta que lo tengamos todo bien armado, como si fuese un Scalextric esto, ¿no? O el que ya es el de nota por todo lo que ha rodeado, declaraciones y tal, que es la idea de implantar más de 1 millar de nuevos cañones de producción de inhibición artificial en las estaciones de esquí. Primero, financiación. ¿De dónde viene la financiación? Cuando Aramón es una empresa al 50% pública-privada, el 90% de la financiación de los cañones, a pagarlo otra vez los paganos y las paganas, o sea, el pueblo. Esta es la primera. La segunda, se plantean, con el tema del cambio climático además, inhibar nuevas zonas para abrir nuevas pistas. Que eso ya, bueno, claro, lo que ya puedan decir en ese sentido los científicos es una cosa que parece que lo consideran como objeto de adorno, ¿no? Una de las cuestiones básicas además, al final el conjunto de la financiación, y ya digo, obviamos cuestiones como impacto, lucha contra el cambio climático, etcétera. Al final el conjunto de la financiación, eso, ¿de dónde va a salir la pasta? Porque ustedes están quitando médicos, ustedes están quitando maestros, ustedes están quitando recursos públicos. ¿De dónde sale la pasta? Y el genio del gobierno de Aragón, el señor Bermúdez de Castro, en una rueda de prensa dice: no se preocupen ustedes, que esto se saca 86 millones de euros para los cañones de nieve, esto se saca del excedente de la Romareda. Por esto ya está todo dicho. Disculpen si me he extendido mucho. Sí, no, digo, por mi parte ya corto, que ya va siendo hora, y le paso la palabra a Marinar, que explicará cómo todo esto que se ha conseguido parar aquí en Aragón, en algunos casos de manera importante, por ejemplo en Canal Roya, se sigue luchando y se sigue trabajando para intentar bloquearlo en Europa. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Una de las cosas que nos encontramos, ¿no?, como hemos visto, es que estos proyectos no son nuevos, no es que de repente aparezcan los fondos europeos y aparezcan estos proyectos, sino que vienen de mucho más atrás, y se aprovecha este reguero de fondos europeos para ponerlos como excusa, ¿no?, para ir a ellos. Pero yo me quería detener un instante en qué significan los fondos Next Generation, que ya su propio nombre lo dice, quiere decir futura generación, ¿no? Estos fondos Next Generation vienen a dilapidar el dinero europeo que las generaciones pagaremos, porque algunos vienen en forma de subvenciones, otros vienen en forma de deuda, en los años venideros, ¿no? Entonces, ¿qué futuro estamos eligiendo? ¿Qué proyectos se están tratando de implementar? Y este va a ser el dinero que tenemos para nuestro futuro que se está dilapidando en estos proyectos. Entonces, desde el grupo de trabajo a nivel europeo planteamos que era interesante atacar los fondos Next Generation porque era la excusa que estaba movilizando actualmente el resto de fondos para así poder, digamos, frenar estos proyectos. Y lo hicimos analizando, ¿no?, por un lado, toda la cuestión de temas de impactos medioambientales, pero también todas las cuestiones relacionadas con la administración, los plazos de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, el año pasado hicimos una primera visita a Europa, en marzo, para hablar con el Parlamento Europeo y el organismo también de la Comisión Europea que está encargada de hacer seguimiento de estos fondos de Next Generation, Recovery, que se llama, y también nos reunimos con la Dirección General de Medio Ambiente, planteándoles todas estas cuestiones.
Y finalmente presentamos una petición en el Parlamento Europeo que fuimos a comparecer en septiembre del 2023. En esta petición hablábamos de los fondos que estaban destinados a los 3 telecabinas y la carretera de Castanesa. Finalmente nos cerraron la petición porque decían que no existía proyecto como para poder evaluar los impactos ambientales que estaban ligados al proyecto. Entonces, como si no hay proyecto, entonces, ¿por qué se están destinando los fondos? ¿No? También era como una de las cuestiones que estuvimos trabajando. En ese momento recibimos apoyo tanto de los grupos de izquierdas, de Podemos, de Izquierda Unida. También se presentó una denuncia a la Oficina Antifraude de la OLAF, que hacía también seguimiento de estas cuestiones, que se cerró porque finalmente el proyecto de Canal Roya fue descartado y por tanto tampoco podían proseguir con la investigación. A raíz del nuevo Plan Pirineos, de estos nuevos proyectos y del seguimiento de los fondos, hemos vuelto a hacer una visita a Europa a principios de octubre en un nuevo contexto político, ¿no? Sabéis que después de las elecciones europeas ha habido un incremento de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. El PP tiene una posición de poder mayoritaria en este espacio y está haciendo, digamos, una política de no pactar con nadie, de tirar para adelante todos los proyectos, todas las legislaciones que están considerando oportunas en este instante, porque, bueno, si no pactan conmigo, no se preocupen, ya pactaré con la extrema derecha, ¿no? Tiene como esta fuerza. Y el PSOE europeo está en una posición muy moderada, intentando también, como de alguna manera, acercarse a las posiciones del PP para conseguir, digamos, unos avances de mínimos. Nos conseguimos reunir con Nicolás González Casares del PSOE, con César Luena. César Luena es uno de los eurodiputados del PSOE que trabaja en la Comisión de Medio Ambiente, que más activo ha estado en el reglamento de restauración de la naturaleza. Y, claro, reunirse con un diputado, ¿no?, que está trabajando con restauración de la naturaleza, una de las preguntas que nos planteábamos era ¿por qué no prevenir los impactos que pueden ocasionar estos proyectos en lugar de directamente decir, bueno, ya a coste pasado ya veremos cómo restauramos, ¿no?, todo esto que se está generando? Ninguno de los dos nos pudo dar respuestas y nos derivaron directamente a la diputada Rosa Serrano, del PSOE del Alto Aragón, con la que intentamos tener una reunión, pero no pudimos durante esa semana y estamos a expensas también de que nos den una fecha para ver cuál es la opinión ahora mismo del PSOE europeo en este sentido acerca de los proyectos. Con quien sí pudimos entablar conversaciones fueron con 4 diputados, 2 de ellos del grupo de los Verdes, los Verdes europeos, Ana Miranda del BNG y Vicent Mansa de Compromís, que se pusieron a nuestra disposición para lo que necesitemos desde la plataforma y desde luego veían con gran preocupación qué estaba sucediendo con estos fondos. Y no os podéis imaginar también sus caras de espanto cuando les hablábamos que los fondos para turismo sostenible pues, se van a dirigir entre telecabinas o campos de golf, ¿no? O sea, estaban alucinando los millones de eurodiputados. También nos pudimos reunir con el equipo de las eurodiputadas de Podemos, de Isa Serra y de Irene Montero, con el eurodiputado de H. Bildu, Fernando Barreno, y también con el equipo de Sumar de Estrella Galán, que presentaron una pregunta a nuestra propuesta a la Comisión Europea, precisamente alertando, haciendo la pregunta, ¿no?, de qué es lo que va a suceder si esos plazos de ejecución de los proyectos no se llegan a cumplir de forma adecuada, ¿no? Existe un plazo de ejecución que es que a finales de 2024 tiene que estar el 50% de la obra construida de los proyectos de turismo sostenible que van dentro de la partida de los fondos Next Generation y no llegamos. O sea, estamos en una situación en la cual todavía se están licitando los proyectos. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que va a hacer la Comisión Europea y si esto realmente no contraviene, ¿no?, de alguna manera toda la cuestión de ejecución de los proyectos? Por otro lado, también estamos trabajando en informar a Recovery, que es como os comentaba, ¿no?, la agrupación, la comisión de la Comisión Europea que se dedica a hacer el seguimiento de estos fondos Next Generation. Les vamos mandando noticias de todo lo que está sucediendo a día de hoy en Aragón, de todas las noticias que van saliendo y también, bueno, pues están abriendo como esa investigación y están haciendo como un seguimiento de estas cuestiones. Pero hasta que no se vea si se van a ejecutar o no los fondos en los plazos que están
obligados, pues no podrán hacer nada para intervenir. Bueno, pues yo para finalizar voy a comentar así de manera muy resumida las acciones jurídicas y algunas políticas, porque están bastante relacionadas, que hemos realizado desde el comienzo de la campaña y en algunas de las cuales estamos actualmente inmersos. Se han realizado diferentes reuniones con grupos parlamentarios aquí en las Cortes de Aragón, también con grupos parlamentarios en las Cortes Generales de Madrid y, como ha comentado Marina, pues ha estado trabajando también con miembros parlamentarios en este caso en Bruselas. Todo este asesoramiento jurídico ha estado apoyado por el G5, que el G5 está constituido por 5 grandes organizaciones ecologistas a nivel estatal, que son Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, Greenpeace y Soil Life. Y luego con el apoyo regional puntual de alguna organización, pues, como puede ser el caso de la nuestra. Comentaros que no se ha podido, con el anterior ejecutivo no se pudo mantener ninguna reunión, aunque se solicitó, para hablar de todos estos proyectos. Sí que es verdad que con el nuevo ejecutivo hemos mantenido ya una reunión. Cuando entraron les solicitamos una reunión y ya hemos mantenido al menos una reunión para que nos explicaran un poco el asunto del Plan Pirineos. Os voy a comentar así de manera cronológica las cuestiones que hemos ido haciendo. Por un lado, tanto en Europa, aunque ya he comentado bastantes cosas de Marina, luego posteriormente aquí a nivel de España y luego ya a nivel regional. Sí que ya en agosto del 23 se solicitó a la Comisión de Peticiones de Bruselas que abriera una investigación sobre los impactos que podían causar los proyectos de la nieve en relación a que se iban a utilizar con fondos Next Generation y que había una serie de cuestiones que nos planteaban bastantes dudas. Creo que se cerró la investigación y quedó ahí cerrado. Sí que ha habido luego dos cuestiones que se han planteado, una en enero del 2024, que es, se mandó un informe, en este caso a Recovery, por el estado actual de la financiación y ejecución de los proyectos, que ha comentado algo también Marina, y luego también en septiembre del 24 se mandó un informe de los riesgos y graves impactos ambientales que podían causar estos proyectos, concretamente el de Canal Royal y el de Castanesa, y además financiados con los fondos Next Generation. Esto sería un poco a nivel europeo. Ya a nivel nacional, en febrero del 2023 le solicitamos al Ministerio de Medio Ambiente que reactivara el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, ya que el Gobierno de Aragón no lo estaba haciendo. De momento y hasta la fecha no se nos ha contestado al respecto. Sí que también desde la propia plataforma realizamos un informe para una futura declaración de zona especial de protección para las aves de la zona de Canal Royal, y también se han preparado informes, en este caso para la redacción de una proposición no de ley en las Cortes Generales de Madrid en octubre del 2023 para la declaración del Parque Natural Anaiel-Partacua, y se han preparado diferentes preguntas parlamentarias para que algunos de los grupos parlamentarios las vayan realizando en relación a los proyectos que ha comentado José Luis, que han sido asumidas en este caso por el partido político de Sumar. Ya más centrándonos y ya por acabar en el caso concreto de Aragón, comentar que sí que se hizo un requerimiento al anterior ejecutivo de la reanudación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que contestaron, que dijeron que en este caso no lo iban a realizar.
También se realizó un recurso de reposición al Gobierno de Aragón por la declaración de interés autonómico y de interés general, en este caso el proyecto Astún-Formigal, que eso sí que fue, se envió desde el G5 en abril de 2023. Y comentaros también que haya habido otras entidades, en este caso, que han también estado muy activas, como es el caso de la Sociedad Aragonesa para la Protección de Animales y Plantas, que sí que ha puesto un contencioso administrativo por la inactividad por parte del Gobierno de Aragón de la no elaboración y aprobación del plan de ordenación. Que para finalizar luego os comentaré que hoy mismo se ha estado debatiendo esto en las Cortes de Aragón, el plan de ordenación de los recursos naturales o el futuro plan de Anaiet Partacua. Además, a lo largo de estos meses, en marzo del 2024 hubo una proposición no de ley de un partido político que es Aragón Existe, en relación a la futura protección de Canal Roya, pero se desestimó. Y sí que en estos últimos meses, con respecto a tanto a la telecabina de Enlace como al proyecto de Astún Candanchú, pues bueno, se han ido preparando alegaciones, recursos de alzar al proyecto, y en este caso una organización como SOS Ribagorza sí que ha puesto un recurso contencioso administrativo contra la telecabina, que lo han puesto ahora en octubre del 2024. Con respecto ya, y por acabar con el tema de Astún Candanchú, ya os he comentado que se han realizado alegaciones al estudio de impacto ambiental, también se ha estudiado el PIGA y también se han realizado alegaciones, y como os he comentado, hoy ha habido una proposición no de ley para activar el plan de ordenación de los recursos naturales, propuesta por Junta Aragonesista, que ha sido a lo largo de estos meses de agosto y septiembre. Se han mantenido bastantes reuniones para informarles sobre todos los aspectos del plan Pirineos, que como veis es bastante denso y complejo, para que vayan haciendo control de gobierno y preguntas o propuestas para intentar conseguir el objetivo o uno de los objetivos finales de la plataforma, que es que en un futuro el espacio de Anaiet Partacua sea un espacio natural protegido y un parque natural. Como decíamos, como sí que es bastante complejo y amplio, sí que casi hemos preferido dar como pinceladas para picaros un poco la curiosidad. Y sí, eso, y ahora sí que dejamos un amplio espacio para que nos preguntéis lo que queráis, y si a lo mejor os contamos un poquito más detalle de lo que pueda interesar. O sea, perfecto. Pues eso, levantáis manicas, preguntáis y os tratamos de contestar o de completar lo que estiméis oportuno. Sí, es una pregunta en relación a la votación que ha habido hoy en las Cortes de Aragón, y entonces era por saber cómo se han pronunciado los distintos partidos. Si lo podías especificar, gracias. Por lo que tengo entendido, ha votado en contra el PSOE, el PP, Vox, y como era una comisión que no estaba al par, no ha podido votar, que no estaba en la comisión, entonces estos tres han votado en contra. Y a favor, estos tres. Y a favor el resto. Sí, aquí en Aragón pasa eso, aquí el PSOE Aragón es bastante peculiar, que votan siempre PP, Vox, PSOE Aragón, votan siempre únicos en eso, sí. Más preguntas. No sois tímidos ni tímidas, disparad. Que si no empezamos a hablar otra vez de ellos, está provocando este caballero. me parece muy bien. Hola, buenas tardes. Estas tropelías entiendo que no solo ocurren en el Pirineo aragonés. Hablando solo del Pirineo, ¿tenéis contacto con
compañeros, asociaciones de Pirineo, navarro, francés, catalán. Sí. La situación es muy diferente según los territorios. En Cataluña hay problemas también de este tipo, pero no existe un conjunto de, digamos, de amenazas tan amplio como el que hay aquí en Aragón, pero funcionan con una hoja de ruta también en la que el fantasma del parque de atracciones está en muchos casos alrededor de iniciativas y obras. Ahora, claro, desafíos de la envergadura como el bloqueado proyecto de Unión de Astur y Formigal por Canarroya, en ese sentido no hay en este momento en ningún territorio. Hay que tener presente, en todo caso, que hay dos fenómenos que son interesantes a tener en cuenta. Uno de ellos, que están muy asociados a este tipo de impactos muy duros a las estaciones de esquí y a su entorno urbanístico, porque está claro que se está convirtiendo en un refugio muy importante el ladrillo del dinero inversor, y que, sin embargo, por otro lado, se están produciendo el cierre ya sistemático de estaciones de esquí que se consideran que no son rentables o que tienen un impacto importante que no favorece un modelo turístico no solo sostenible, sino adecuado o considerado por parte de los propios habitantes de zonas. Esto está produciendo, ya hay varios casos en los Alpes, donde se han cometido también tropelías, aun a pesar de que los Alpes, claro, tienen una dimensión tan grande que hace que se noten menos las cosas, porque es infinitamente más amplio el espacio montañoso de la zona alpina, ¿no? Pero sí que hay casos también en ese sentido en los que hay tensiones desde el propio territorio. Aquí en España, en la península ibérica, el caso más parecido sería Sierra Nevada. Sierra Nevada sí que es también una cosa semipública, algo parecido a Aramón, y sí que está recibiendo también unas ayudas públicas muy importantes. De hecho, Fondos Next Generation ha recibido también cantidades importantes. En el caso de Cataluña sí que hay diferencias, porque allí el gran promotor es Baqueira, que es privada, y allí lo que está haciendo es que allí sí lo hace con su dinero. O sea, ellos calculan que el negocio les va a funcionar, y la cuestión es si la Generalitat les permite o no hacer ese tipo de recalificaciones y de transformaciones. Y además hay que reconocer que aquí la Generalitat, aparte de que no les está poniendo dinero, ahí no han recibido ni un solo euro de fondos europeos, por ejemplo, y sí que la Generalitat les está coartando. Hace poco salía un intento de ampliación de un nuevo rebote muy parecido al telecabina que aquí tenemos. La Generalitat no le había dado el visto bueno. O sea que aquí sería un poquito lo más parecido, pero eso sí que destaca bastante aquí el caso de Aragón por la envergadura de los millones públicos que se está destinando. Lo que decía un poco José Luis, que no se nos pase aquí para nada, que aquí estamos hablando que Aragón es semi-privada y Astur y Cantalchú son privadas, y Astur no ponen ni un solo euro, que es la prueba del algodón más buena de que esto es un auténtico fracaso, porque si tenéis una empresa o tenéis un negocio, si yo veo algo que funciona bien para mi negocio, soy el primero en poner dinero para que eso funcione. Es muy sintomático que las estaciones de esquí no ponen ni un solo euro en un telecabina. No olvidemos que es para ellos, que es para unir dos empresas privadas. Un telecabina que va a ser 100% privado, es 100% de uso privado. Y los benefactores no ponen ni un solo euro, porque ellos son los primeros que saben que eso es un auténtico fracaso, que no sirve para nada. Este derecho a asumir las superfluas están unidas. Tiene una lanzadera que funciona. O sea, es gastarte tropocientos millones en algo que ya que no está usando nadie, por cierto. Y sí que en los casos europeos todavía destaca más, lo contaba un poco Marina, en Europa les llama mucho la atención. Claro, aquí en centro europeo, que en estos momentos ya no se están permitiendo ni ampliaciones de estaciones de esquí ni nuevas inversiones, porque es un negocio ruinoso en centro Europa. Que le vaya un español a decir, no, vosotros ahí en Centro Europa no tenéis nieve ni frío, pero aquí en España sí, aquí va a seguir nevando y va a seguir haciendo frío. Pues claro, al final se les ponen los ojos como platos, porque aquí a lo mejor nos choca, pero hombre, cuando alemán le digas que en España sí que va a haber más nieve que en Alemania,
le chirría mucho. Y de hecho en Europa sí que está habiendo una corriente muy importante de reconversión de estaciones de esquí en estaciones de montaña que llaman. No se hacen ya nuevas inversiones porque saben que las estaciones de esquí en los Alpes tienen entre 10 y 20 años de vida útil y por lo tanto lo que hacen es reconversión. Y sí que, por ejemplo, ahora hace poco salía el ejemplo de una estación alpina en Francia que era de propiedad municipal y lo que habían hecho en un planteamiento muy parecido a lo que podría ser aquí: nos gastamos una millonada de dinero público en cañones de nieve para seguir con la estación abierta, pero allí lo que hicieron fue hacer un referéndum entre los habitantes y por un 80% creo salió que no, que ese dinero mejor de destinarlo a sanidad, a servicios sociales, a otros servicios para el pueblo, para el pueblo me refiero a la localidad, y para el pueblo como pueblo también, pero que no a una estación de esquí que no tiene ningún futuro. Yo no sé si aquí en Aragón nos hicieran un referéndum o en las zonas del Pirineo de a qué queremos destinar todo nuestro dinero, si a poner cañones de nieve y telecabinas o a poner hospitales y colegios. Yo no sé lo que saldría, pero estaría muy bien que hicieran ese referéndum, ya que es con nuestro dinero público para, pues eso, para ver lo que decidimos. Buenas tardes. No es ninguna pregunta, es mi opinión. Estamos enfocando en el tema de si ponemos la empresa privada al 10%, la comunidad autónoma o el Estado central el 90%, los fondos europeos. Creo que es una equivocación. Aunque pusiera la empresa privada al 100%, hay que estar en contra. El paisaje, el terreno, la fauna, ¿a quién le pertenece? Aunque pusieran el 100%, ¿podrían hacer eso? Nos tenemos que llegar a la máxima. Entonces, tenemos que centrarnos en eso. Es mi opinión. No sé qué opináis vosotros. Ni un duro. Pero aunque pusieran 100%, hay que negarse. Otra cosita. Pregunto, el tema de que hay un planteamiento o está aprobado hacer no sé cuántos apartamentos o pisos, eso depende del ayuntamiento porque si no me equivoco, Astún es territorio municipio de Jaca, ¿no? Andanchú de Arisa. Sí. ¿Y qué dicen los ayuntamientos al respecto? Pues a ver, con lo primero que comentabas, con Canal Royal, nosotros lo que siempre decíamos es que era una triple aberración. La primera, efectivamente, la que tú dices, un paisaje maravilloso, destruirlo es una aberración. Lo que pasa es que en este caso no solamente nos cargaban el paisaje, sino que aún encima lo pagaban con nuestro dinero. Con lo cual, por eso era una doble aberración. Y la triple aberración también un poco lo que decía Marina, que encima se está haciendo con fondos que son Next Generation para las pruebas, es decir, que deberían de servir para construir un futuro. Y en vez de construir ese futuro, te lo estás dedicando a cargarte tu paisaje. Por lo cual, la tercera aberración es que aún encima nos estamos cargando también nuestro futuro. Pero efectivamente sí que evidentemente siempre esas tres aberraciones, la primera es la destrucción del paisaje, la destrucción de la montaña. Lo que pasa es que es verdad que es como un INRI que, joder, aún encima no solamente te estás cargando mi patrimonio natural, cultural, sino que aún encima lo estás haciendo con mi... O sea, mal que lo hagas con tu dinero, pero que aún encima lo hagas con mi dinero, pues ya todavía, y con el dinero de mis hijos, que va a ser los fondos de Generation, por lo cual pues decimos que sería una triple aberración de joder. Lo que decías, perdón, lo de los municipios. En principio el de Jaca está encantado con todo ese tipo de cosas, pero estoy refiriendo siempre evidentemente a alcaldías, sí que aportan esto, pero aquí no son necesariamente ellos, sino que están apoyados. Por ejemplo, esa recalificación en Astún se está haciendo en una zona que en esos momentos no era urbanizable, porque es una zona de aludes. De hecho, no sé si a lo mejor recordáis un alud que hubo este invierno pasado, que salieron unas imágenes que llegó rozando de unos edificios que había de servicios. Pues lo que hay delante de esos edificios de servicios donde cayó la luz es la zona en la que van a construir. Por eso no hay ahí nada, no es zona urbanizable, porque es una zona de aludes. Si en el alud de este invierno pasado hubiera habido allí casas, lo que hubiera pasado hubiera sido otra cosa. Y ahora que tenemos tan reciente otro tipo de cosas, pues si aquí hubiera habido casas construidas como está planificado, la luz se hubiera llevado por delante las casas y las vidas de las personas. Por eso no es urbanizable.
Entonces, para que eso fuera urbanizable, por maquillar un poco la cosa, dijeron que había que hacer un sistema antialudes, unas viseras en la parte alta. Lógicamente, aquí estamos hablando siempre de que aquí los propietarios ponen 0 euros, acordaros. Carreras que dijo que hombre, vale, bien, pero yo no voy a gastarme 1 millón de euros en hacer esas viseras. Pues aquí llega el gobierno de Aragón y el gobierno de Aragón ha concedido una subvención el año pasado para construir esas viseras. Con lo cual, una vez más, nos pone en peligro, nos lo hacen encima con nuestro dinero y el dinero siempre se lo llevan los propietarios de las estaciones. Hay que recordar que esto es un negocio redondo. Aquí no va a haber nieve, esto es una ruina caracolera, pero claro, si yo pongo 0 euros, que todo el dinero es público, y el posible beneficio que hay, todo el beneficio es para mí, claro, en esas condiciones muy bien. 0 de gasto, todo el beneficio para mí, contarle que hagan esos 800 apartamentos y aunque no los vendan todos, vendan 100, 200, 300, todo el beneficio. Entonces, por eso es un negocio redondo. Si tuvieran que invertir, porque tienen desde hace 10 o 15 años esa opción, claro, ahí ya, ostras, si tengo que poner el dinero yo, probablemente no sea capaz de cubrir gastos. Pero aquí hablamos siempre de beneficio 100% para la empresa privada y todo el gasto público. No sé si te he contestado, si me he dejado algo como por ejemplo, no sé si... Sí, yo añadir nada más una cuestión porque ya va directamente a la demanda un poco que planteas, ¿no? Los ayuntamientos tienen unas presiones importantes de los grupos poderosos financieros, eso no es que para la menor duda. Sin embargo, también hay una cosa, hay en un determinado momento el unir fuerzas, distintos intereses, como ha sucedido en el tema de Canal Roya, es lo que nos ha permitido bloquear un atentado de enormes proporciones. Eso además tiene un valor pedagógico extraordinario. Y es que permite abrir el debate respecto a otros proyectos en los que evidentemente coincidimos contigo. La opinión que tenemos es que hay que preservar precisamente el Pirineo de cara al futuro, porque es un tesoro del que no somos propietarios. En ese sentido, os enseñaba la foto del aniversario de Candanchú, que se va a cumplir 100 años. Bueno, también la Plataforma de Defensa de las Montañas yo creo que ha cumplido 20 años con más o menos acierto, pero peleando por defender la montaña aragonesa, particularmente por defender el Pirineo y únicamente, digamos, como sponsor o como cabeza visible de todo un movimiento que se ha extendido de manera muy notable en Aragón, en el que se considera que es muy importante, que es un factor importante la protección de la montaña. Creemos que en ese sentido, sabiendo la desigualdad de fuerzas que hay, la gente que estamos en el movimiento estamos optimistas, estamos con ánimo de seguir peleando, de seguir trabajando por proteger ese Pirineo nuestro y también el conjunto de la montaña aragonesa, y creemos que aunque es difícil, es complicado, merece la pena luchar por todo esto. Perdona, sí, que sí, que a lo mejor que con el tema de los ayuntamientos pequeños, entre los ayuntamientos pequeños lo que son es chantajeados. Un ejemplo magnífico es Canfrán. Los que tenemos ya cierta edad, Canfrán lo que pedía hace 40 años era la reapertura del ferrocarril y la movilización con la estación. Durante un montón de años se le ha estado dando 0 euros a ese proyecto y por contra se le decía que para la unión de estaciones iba a tener todo el dinero que quería. Yo no entiendo que, claro, si yo soy de Canfrán, ante esa disyuntiva se me plantean dos cosas: o me largo o digo, pues venga, va, lo que me dices que me das el dinero, pues me pliego a eso y hacemos eso. Entonces es un auténtico chantaje. No se le dice, toma el dinero, que es lo que quieres hacer. Se le dice, no, para eso no, solo para esto. Lo que estamos haciendo con el Plan Pirineos, sobrarle 0 euros de dinero. Si quieres te doy dinero para construir una estación de esquí, pero para todo lo demás no te doy nada. Entonces es un auténtico chantaje en toda regla a los ayuntamientos y a los pequeños ayuntamientos, que además aún encima luego lo utilizan como vuelta, porque de hecho hoy en las propias cortes se decía que no, yo es que lo que me diga el alcalde. Si el alcalde me dice que lo que quiere es la unión de estaciones, o sea, encima luego se le da la vuelta, cuando has sido tú el que le has obligado al alcalde a que solo quiera eso, vamos, o se largue como han hecho algunos, mucha gente se está alargando
desesperada porque no tiene otra opción. Y perdona, pero bueno, lo menos que los culpables no son ellos. Soy de Crespo, coordinadora de Apertura Pamplona Olorón. Entonces me ha llamado la atención de que desde la estación arranque un telesilla o un telecabina, habéis dicho. Información por parte del ayuntamiento, a nosotros no nos pasa nada. Entonces a mí me interesaría saber de dónde ha salido ese documento y si se puede acceder a él. Sí, mira, te lo concreto. Cuando hemos expuesto lo que es el proyecto Aragón Ski Circus, te hablamos de un proyecto que en un determinado momento se empezó a tramitar como plan de interés general de Aragón, pero que quedó congelado y que luego, con el tema de los fondos europeos, se troceó, porque se sabía que si lo presentaban en completo, Europa se negaría a aceptarlo. Pero bueno, yo hablo de las razones de tipo estratégico, ¿no? Ese proyecto, como te digo, estaba colocado en una página web en las condiciones técnicamente, la verdad es que bastante lamentables, porque parecía que se le habían encargado a un sobrino el diseño del proyecto y tal, en plan de pasar el rato, ¿no? Vuelvo a repetir, el proyecto consistía en arrancar el telecabina desde la puerta del hotel de la estación. Y las razones para que arrancase ya os las hemos explicado, los intereses que hay detrás y quiénes son, con nombres y apellidos. Pasaría por Col de Ladrones, que es propiedad en este momento de Aliada, de Alierta, de la familia Alierta. Seguiría por Río Seta, continuaría por Candanchú, con los 4 propietarios, seguiría por Astún, con el propietario fundamental Santa Cruz, y cruzaría hasta Formigal. Este sería el trazado completo del proyecto Aragón Ski Circus. Claro, lo primero es que esto pues puede costar 300, 400 millones de euros, que es lo que decía Paco. Y segundo, someterlo a la posible financiación con fondos Next Generation era absurdo. Y de hecho, esto es una cosa que no lo hemos comentado, la Comisión Europea directamente al Gobierno de España le avisó que si intentaban seguir adelante después de las protestas que había habido y de las entrevistas que había habido con las autoridades comunitarias, que si intentaban seguir adelante con el proyecto de destrozar Canal Royal, que el dinero seguramente tendrían que devolverlo, y fue cuando entonces el Gobierno de España se dirigió al Gobierno de Aragón y le dijo: cuidado, que Europa está diciendo que no pasa, que esto no pasa. Y eso, volvemos a repetir, es distinta la situación que hay en este momento en Europa. Pero hay una cuestión que es clave: el estado de la opinión pública, la movilización a través de redes sociales, el papel que han desempeñado gente, lo que se denominan los influencers, que son capaces en determinado momento de activar la opinión de cientos de miles de personas. Haya habido un gran consenso, y ese es el consenso que vamos a intentar continuar trabajando todo lo que es este movimiento desde arriba en el Alto Aragón, desde aquí, desde Zaragoza, desde otras comarcas, intentar internacionalizarlo y abrir una nueva fase hacia la consecución del parque natural, en la que ya tenemos más o menos diseñado una estrategia y que a no tardar mucho pues la manifestaremos y la pondremos en conocimiento de la ciudadanía. Hola, yo un comentario y una pregunta un poco abierta y lanzada. Primero, muchas gracias a los que estáis ahí en primera línea defendiendo naturaleza, defendiendo Pirineos. Y segundo, ¿no se podría de alguna manera orquestar algún plan para informar de verdad a la ciudadanía, al ciudadano de a pie? Porque todos estos datos que decís que escuecen un montón, pero yo sé que la gente de a pie no los conoce. O sea, al final somos muy endogámicos en esto, siempre nos estamos juntando los mismos en todas estas cosas de defensa de la naturaleza en general. Y es que yo estoy convencida que la gente de a pie, estas cosas que estáis diciendo, es que no le llegan, no los conocen. Hombre, a ver, en eso está, primero simplemente, ese mapita que veíamos ahí está sacado de la web, hay una web que busca Aragón Ski Circus, eso lo que preguntas tú, claro. Yo creo que querían comentar algo al respecto. Sí, sobre el tema, que creo que habían pedido, no sé si querías tú comentar algo en relación a eso, que has levantado la mano. Sí,
Claro, es que luchamos contra un enemigo muy fuerte que es el Heraldo de Aragón y la familia Ayarza, para empezar, que es a la vez juez y parte, y además controlan Aragón Televisión, y además también la cadena SER en la zona de Jaca, si no me equivoco, también es propiedad suya. Entonces, por un lado, pues los medios de comunicación no son relativamente negativos porque tienen su propio interés, y que luego hacemos todos los esfuerzos que podemos, que es con los recursos que tenemos. Y bueno, yo creo que hay que agradecer aquí a los compis que están ahí porque se han recorrido, la de Zaragoza es casi la última, pero han estado por todo el Pirineo. Tenemos algo además, pues las redes sociales y la página web, y no sé, en redes sociales, pues en Instagram, por ejemplo, tenemos 10.000 seguidores y vídeos vistos por casi 100.000 personas. Tenemos grupos de WhatsApp que ahora te pondrán un código QR ahí por si os queréis unir también. Yo la verdad es que, me gustaría saber qué más podemos hacer, si tenéis alguna idea, pero pues que es muy, muy difícil, sobre todo porque por los recursos que tenemos y sobre todo porque el enemigo, que es constructor y a la vez tiene un medio de comunicación, bueno, tiene el 90% de los medios de comunicación de Aragón, que es el Heraldo es, no sé, el 90%, pues nos resulta difícil. Tampoco es tan real esto de que no se sabe lo que pasa, porque cuando hemos tenido momentos, como por ejemplo cuando el año pasado estuvimos haciendo pues, la manifestación que hubo, la fiesta que terminó con una gran fiesta, y cuando hemos hecho cosas importantes, hemos tenido repercusión y la hemos tenido a nivel del Estado español, pero también de grandes periódicos internacionales. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de esto porque o no estamos en el momento, en esa situación de saber lo que está pasando en otros sitios o cómo lo reflejan desde otros sitios, o bien porque hay un silencio. Pero incluso desde Madrid hay muchos periódicos y muchos medios que nos están reflejando y nos están entrevistando y nos están haciendo reportajes, o sea, que quiero decir, claro, otros muchos. Entonces, que a lo mejor también o no estamos en el momento, en esa situación de poder estar atentos a lo que pasa, o la vorágine nos absorbe tanto que no somos conscientes de realmente del peso que tiene lo que estamos haciendo. Y la palabra. Un par de cuestiones. Desde la plataforma se mandan muchos mensajes, pero sí que quería recalcar dos mensajes con respecto a estos proyectos. Uno es la pérdida de oportunidad. Cuando se están realizando estos proyectos, como hemos recalcado en la mesa, se está perdiendo la oportunidad de hacer otras muchas cosas en el territorio. Esto lo venimos diciendo día sí y día también. Y el otro es que no queremos cambiar de modelo. Y más en un contexto de emergencia climática como la que tenemos. No queremos cambiar de modelo. Ni quiere cambiar el gobierno, que está visto que no, que habría que cambiar de modelo en la nieve y en otras muchas cosas, pero particularmente en la nieve y en el contexto que tenemos del cambio climático. Esto lo repetimos por activa y por pasiva. Hay que cambiar de modelo, y si cambiamos de modelo tendremos oportunidad de utilizar estos fondos en otras cuestiones bastante más importantes que las que se han planteado desde la mesa. Estas dos cuestiones yo creo que las repetimos en todos los lugares donde damos, pero creo que es necesario volver a repetirlas, porque, como digo, o cambiamos de modelo en este contexto de emergencia climática o vamos a tener un grave problema, porque ya lo tenemos. Hola, yo quería volver al tema de Europa porque es una de las pocas esperanzas que creo que nos quedan ahí, ¿vale? Entonces, dentro del modelo aliusista que ha dicho y ha explicado también José Luis, en la chapuza, en la organización, es lo que hay que hacer, lo que cuenta, ¿vale? Y dentro de eso, tú has dicho que muy posiblemente habrá proyectos a los que no se va a llegar a ese 50%, vamos, claramente, ¿vale? Entonces, podría pasar que además tuviéramos que devolver el dinero invertido malamente, es decir,
que nos la regalían 2 veces. Sí, o sea, eso puede pasar y creo que además conlleva unos intereses. Sí, y unas sanciones. Claro, o sea, hay unas sanciones, o sea, hay unos protocolos cuando firman los acuerdos para adquirir los fondos, tiene toda una serie de cláusulas, ¿no? Entonces podría llegar a pasar eso. También puede pasar que, bueno, que haya cambios, ¿no? de cómo el gobierno, el ministerio quiere administrar los fondos, porque Europa se los concede al gobierno de España y el gobierno de España es el que se lo concede a las autonomías en función de los proyectos que presentan. Entonces también hay que ver qué hace el gobierno estatal. Hombre, hay que tener en cuenta también que estos fondos, lo que se han usado es un poco como la liebre para el galgo que digo yo, porque ellos tienen siempre estos proyectos en la mente. O sea, el proyecto, por ejemplo, de Canal Royal lleva desde los años 90 encima de la mesa. Por eso Canal Royal no es un espacio protegido, para poder, cuando surja, salir. Entonces apareció el COVID y donde todos vemos una desgracia, pues ellos lo que ven es una oportunidad para sus chanchullos. Y entonces, al hilo de los fondos europeos, destinaron una parte a estos proyectos, sabiendo que eso evidentemente no era nada. El caso más claro es Astun Candanchú. Astun Candanchú hace 2 años tenía un presupuesto de 8 millones de euros, que es lo que recibe de fondos europeos. A continuación ya te dicen que no, que en vez de 8 son 15, pero ya que Europa me ha dado 8 no los voy a desaprovechar, pongo yo otros 7. Luego no, que son 20. Hombre, pero ya que me han dado 8, no, que son 30, ya, pero ya que, pues en realidad los fondos europeos no es más que una excusa, y de hecho ya ha dicho Arjón, que si los fondos europeos hay que devolverlos, que no pasa nada, que ya lo hará él, que ya tenemos el proyecto redactado, ya que hemos empezado a hacerlo, no lo vamos a dejar a medias. O sea, los fondos europeos en realidad no son más que esa liebre que utilizan para ir tirando, y saben ya perfectamente cuando dijeron que igual que hay José Luis. El proyecto de Canal Royal estaba presupuestado en 20 millones de euros, que es lo que daba la Unión Europea. Cuando uno te dice que de 150 a 200 eso no baja, lo usan siempre como una liebre, como una excusa para, ya que Europa me lo ha dado, pero sí, o sea, efectivamente sí que se podrían perder y entonces lo pondríamos pues con de donde sale siempre todo. Lo que sí que podemos tener muy claro, es que ni Astun ni Candanchú van a poner un solo euro, que todo lo pondremos nosotras. Y también la cuestión es que los propios fondos europeos están pensados para proyectos mucho más pequeños, sí, que sean más fáciles de gestionar, más fáciles de licitar por las administraciones públicas, o sea, como cuestiones más para los plazos que tenían, pues más fáciles de sacar, no estos megaproyectos que requieren muchísima más gestión y muchísimas más cuestiones administrativas. Entonces, estaba prácticamente condenado desde el principio, o sea, ya simplemente con lo que son los procesos de las evaluaciones de impacto ambiental de las licitaciones, es que no daban los cálculos para que se pudiera hacer. Y lo que nos estamos encontrando es que hace 2 años ya dijimos que nos iba a llegar y efectivamente nos está llegando. Entonces, se ha perdido una oportunidad. Se ha perdido una oportunidad muy grande, sobre todo para el territorio. Los fondos, una gran parte de los, casi todos los fondos Next Generation están asociados a los planes de sostenibilidad turística. Hemos más o menos contabilizado, ya sabéis que está el Plan Pirineos, que son 250 millones, que dijo el presidente Azcón que se iban a desarrollar a lo largo de los próximos, no sé, dijo 8 años. Pero en estos planes de sostenibilidad y con estos fondos Next Generation, más o menos en cuestiones relacionadas con la nieve, hemos calculado que hay más de 80 millones de euros asignados en total. No digo de fondos Next Generation, sino que hay fondos Next Generation, más fondos propios de la comunidad autónoma, pero que todo eso en su conjunto suma más de 80 millones de euros. Cuando ya se ha comentado también en esta mesa que hay alguna comarca, como por ejemplo la mía, que sí que va a recibir de los planes de sostenibilidad 2 millones de euros, pero es todo lo que va a recibir. Hay 2 palabras más pedidas, ya que están pedidas, pues que hagan la pregunta, pero eso, como sí que vamos ya cerrando, como también esta gente tiene derecho a cenar, los que trabajan aquí, los trabajadores del centro, pues eso, les dan 2 preguntitas y así que cerramos.
Sí, no necesita respuesta, simplemente si los datos económicos que habéis dado, que me parecen muy interesantes, de participación de fondos públicos, de fondos privados en varios proyectos, que os podríais poner a disposición. No sé si en el Facebook, bueno, si hay otro, habéis dicho también Instagram. Sí, bueno, por eso no hay ningún problema. Y de hecho, una parte de, bueno, los planes de sostenibilidad son públicos, lo que pasa es que es un lío recoger toda esa información, pero eso no hay ningún problema. Bueno, yo una cuestión, no estoy muy puesta en los fondos Next Generation, pero bueno, se plantea continuamente que este no es el fin ni es el adecuado, pero bueno, supongo que se presentan muchos proyectos hacia estas ayudas, a estas subvenciones. Entonces, ¿qué pasa con esos otros que no ganan? Porque me imagino que hay un límite para cada comunidad, un presupuesto para cada lugar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué solo salen a la luz estos? O me quedo yo, por ejemplo, como lo de Sobrarbe. Porque, quiero decir, si no son viables a su fin y aparte hay otros, pues quizá deberían de ganar esos. Y aparte lo que comentáis de que no llega a la gente o que si no se extiende lo suficiente o la gente no conoce. Yo creo que la gente conoce, pero siempre vamos a parar o se va a parar a lo mismo. Hay que vivir de algo, en los pueblos se tiene que vivir de algo, al final vamos a que, bueno, pues el turismo deja dinero y que, no sé, se podría a lo mejor luchar, que a lo mejor ya se hace también, por supuesto, diciendo, este dinero se podría, no decir invertir en sanidad, en educación, sino en algo concreto, con un dinero concreto que igual está hecho, vamos. Gracias. Bueno, por ejemplo, en un caso concreto, en el caso de Benasque, tienes el balneario de los baños de Benasque en ruina, cerrado. Una instalación municipal que requiere, por cierto, bastante inversión pública. Eso hubiera sido una buena opción dentro de los proyectos de turismo sostenible, pero eso igual no es negocio, de lo que hemos estado hablando anteriormente. Y con respecto al tema de las convocatorias, las diferentes convocatorias que se han ido realizando a lo largo de estos años para los planes de sostenibilidad, sí que se presentaron muchos proyectos, pero había consignas políticas. Consignas políticas, a este proyecto sí, a este proyecto no. Y pasaron el corte los que quisieron que pasaran el corte. Esto es por lo menos mi opinión y mi explicación. Sí, no, bueno, vosotros lo mismo penséis que sirvo, no sirvo para la que ha hecho la selección, O sea, lo que hacía Europa era dar unos fondos europeos a España, España le daba a cada comunidad unos fondos europeos y era la comunidad autónoma la que decidía qué proyectos iban. O sea, ha sido el gobierno de Aragón el que ha hecho la selección a los proyectos europeos. Efectivamente, casi no lo habréis visto en prensa, pero se quejó muy amargamente el clúster de turismo sostenible de Aragón con las empresas que se dedican a turismo sostenible. Cuando esos son fondos para turismo sostenible, había habido como 40 o 50 proyectos que se habían presentado, como dice Marina, porque esto incluso hasta cuando sale en el BOA la relación, hasta le sacaba Canal Royal solo por la cantidad, porque eran todos proyectos de 1 millón, 1,5, 0,5, 1,2, 2, 3 y de repente partiendo de 30. O sea, sabíais perfectamente que estaba Canal Royal viendo el BOE con los 200 proyectos españoles, porque era el único que estaba en 2 cifras. Entonces, Aragón fue la que decidió que se iban todos a eso y dejó a todos los proyectos sin un solo euro, y sí que hubo una protesta muy fuerte del clúster. Y con eso último que decías también, de las zonas del proyecto, se está notando en los últimos años que lo que sí está viendo es muy... se nota mucho el tema generacional. Alguien de 40, de 50, de 60 años, cuando le dices que se va a invertir todo en nieve, que dentro de 10 o 20 años la estación de esquí va a cerrar sí o sí, pues bueno, te puede alarmar, pero digamos que no te alarma de una manera vital. Pero cuando a alguien de 20 años le dices que todo el dinero público se va a destinar a algo que en 10 o 20 años seguro que va a cerrar, ahí sí que ya la alarma vital te salta. Porque te dice, hombre, estás diciendo que dentro de 30, cuando tenga 30 o 40 años no tiene que ir del valle sí o sí. Entonces sí que se está notando que en los últimos años la respuesta a los que más están protestando en la zona es la gente joven, porque sí que se dan cuenta que evidentemente su proyecto de vida no tiene ningún sentido
ya incluso desde un punto de vista ya ni de paisaje ni de otra cosa, incluso también de paisaje, porque muchos se dan cuenta que cuando la nieve no esté, lo que sí que estará es el paisaje y lo podrás utilizar también como recurso económico. Pero si somos tan torpes que nos lo cargamos, dentro de 20 años ni tendremos nieve, ni tendremos paisaje, ni tendremos presupuestos, porque este dinero, como ha dicho Marina, es un dinero que estás hipotecando para los próximos años, con lo cual ahí sí que se está notando mucho que es la gente joven la que está más beligerante y la que sí está más levantando la voz cada vez más porque les va literalmente la vida en ello. Hay una cosa en ese sentido que nos preguntabas y que voy a intentarte responder. Nos preguntabas cuando decías, bueno, es que por encima de los intereses económicos que pueda haber, lo fundamental es defender el espacio, defender el Pirineo de estas agresiones. Nosotros, que somos urbanitas y vivimos en Zaragoza, excepto aquí el compañero que vive de los cuatro. Pero Marina es más urbanita. Hemos tenido que aprender moviéndonos por el territorio y entender las distintas razones que han llevado a una rebelión en el tema de Canal Roya. Y hay, en ese sentido, muchas cosas que hemos visto y que nos han hecho reflexionar e intentar tener una visión, digamos, más panorámica, más amplia. Uno de los problemas fundamentales que existe, que está, claro, porque nosotros estamos recogiendo lo que la gente está protestando, es el problema de la vivienda que hay en estos pueblos. O sea, que hay miles de apartamentos, pero que la gente que está trabajando allá, y no solo la gente que trabaja temporera, los hijos de la gente que está viviendo en Jaca, en Sabiñánigo, en sitios así, en Sabiñánigo quizá un poquito menos, se está planteando que se van porque no ven futuro ahí. Eso nos lo están diciendo cientos de personas, y claro que nos ha hecho entonces reflexionar.